usted, feliz fin de semana. Traigo nuevamente otra explicación sobre el fin del antiguo pacto, pasajes del mundo judaico terrenal y no el fin del mundo, o sea, del planeta Tierra o global, pues, planeta cósmico. Nunca hubo y nunca verá, mi querido amigo, un colapso cósmico, como lo narra la religión católica y la religión evangélica. Son figuras de lenguaje y no literal, y no hay figuras literales de los textos. La religión distorsiona los textos, mi querido amigo, para colocar miedo y así aprisionar a los desavisados en sus cautiverios. Uno de los grandes problemas en el medio evangélico y en las demás religiones han sido la incapacidad de comprender adecuadamente la naturaleza de la escatología enseñada en la Biblia. Es bueno que se entienda que, mi querido amigo, que se entienda que profecía escatológica no está enfocada en disolución cósmica y material, más en los pactos de alianzas. En otras palabras, escatología es la enseñanza bíblica más exacta. Lo que es la escatología de pacto. En la transición de la antigua alianza o del antiguo pacto, como usted lo quiera llamar, del antiguo pacto del pecado y de la muerte de Israel, muchas veces llamado del ministerio de la muerte o la Torá. En 2 Corintios 3 lo explica muy bien el apóstol Pablo a los Corintios. Para la nueva alianza, ¿sí? Para el ministerio de vida, para el ministerio de la reconciliación, para el nuevo pacto y realización de un nuevo mundo de justicia en que el pecado sobre la cual el hombre cayó en el jardín del Edén y removido por medio de Cristo a través de su muerte, parousia, o sea, su presencia en su segunda venida en el año 70 después de Cristo, en el juicio de Dios sobre el pueblo de Israel, ese pueblo rebelde, pecador, adúltero, esa Babilonia, lenguaje figurativo ahí en el Apocalipsis. Lo que los cristianos deben entender sobre el fin del mundo, mi querido amigo. La Biblia, en vez de enseñar que el fin del mundo está próximo, realmente enseña exactamente lo opuesto. La creencia de que el mundo se va a acabar algún día generalmente se cree ser inminente, y en nuestra generación es una distracción religiosa. O sea, es un engaño, una mentira que lleva al escape de algunos que todavía se encuentran engañados. Vean el mundo como el mundo secular en vez de espiritual. Y por tanto resulta en una mentalidad de abandono cristiano, mi querido amigo, donde muchos se reúnen y tratan del fin del planeta Tierra como el mal, huyendo así para los refugios seguros de los edificios o templos para la supuesta espera del Señor en las nubes. Infelizmente, ¿cuánta falta de discernimiento espiritual tiene esta gente que se dice ungido de Dios, que se dicen cristianos, que se dicen que son los elegidos de Dios? Este es una paradigma, o es un paradigma horrible, mi querido amigo. Y vemos los resultados horribles donde el mundo de hoy, descrito como el lugar del mal, que precisa de una purgación por el fuego, según la religión. Al mirar una ojeada, o al echar una ojeada rápido del fin, podemos ver que Dios no está preocupado con el fin del mundo en que vivimos cada uno de nosotros. Ni Dios viene por medio de lo que está escrito a asumir que la tierra un día será libre de todas las personas, más en Apocalipsis 22, mi querido amigo. Invito a que lea todo ese contexto.
después de nuevo cielo y la tierra llegó la ciudad santa de Dios, la nueva Jerusalén que descendió del cielo para estar con los hombres aquí en la tierra, ¿sí? Para estar con los elegidos de Dios, escogidos antes de la fundación del mundo, aquí en la tierra, esa nueva Jerusalén, reinando dentro de cada uno de nosotros. Apocalipsis capítulo 21, versículo del 1 al 3, dice así: vi un cielo nuevo, una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra desaparecieron y el mal ya no existe más. Y yo, Juan, vi la santa ciudad, la nueva Jerusalén, descender del cielo, de junto a Dios, dispuesta como una novia ataviada para su esposo. Y oí una gran voz procedente del cielo que decía: he aquí el tabernáculo de Dios con los hombres, y morará con ellos, y ellos serán su pueblo, y Dios mismo será con ellos como su Dios. ¿Será que el apóstol Juan está vivo hoy, según las religiones, para ver ese nuevo cielo, esa nueva Jerusalén física que pinta la religión evangélica y la religión católica? Cuando está hablando en un lenguaje figurativo y un lenguaje espiritual, porque el antiguo Jerusalén físico iba a desaparecer, pero venía la nueva Jerusalén, que es espiritual, a vivir dentro de cada uno de los elegidos. En Apocalipsis, mi querido amigo, también quería añadir: aunque nosotros todavía encontraremos maldad en la tierra, siempre lo va a haber, considere lo que Dios dice sobre aquellos que están fuera de la ciudad santa. Mire este lenguaje en Apocalipsis 22, versículos 14 y 15, dice: bienaventurados los que lavan su ropa, para poder tener acceso al árbol de la vida, para entrar por la puerta en la ciudad. Fuera los perros y los hechiceros, los fornicarios, los homicidas, los idólatras, y todo aquel que ama y practica la mentira. No solo Dios decidió que no iría a dar fin en el mundo, Dios también afirmó que no iría a destruir todos los impíos, como Él lo hizo una vez durante el diluvio. Yo le invito a que estudie el libro de Génesis, y le voy a nombrar unos versículos ahora. Considere su avaliación, mi querido amigo, del hombre después del diluvio, en los días de Noé. En la ocasión del diluvio fue la maldad del hombre. Si nos vamos al libro de Génesis, capítulo 6, Génesis 6, versículos 5, 6, 7, 2 y 13. Versículos 5, 6 y 7 dice así: y vio Yahweh que la maldad de los hombres era muchos en la tierra, y que todo designó de los pensamientos del corazón de ellos era la continua solamente el mal. Era continuo solamente el mal. Y se arrepintió Yahweh de haber hecho al hombre en la tierra. y le dolió en su corazón. Y dijo Yahweh: raeré de sobre la faz de la tierra a los hombres que es creado, desde el hombre hasta la bestia y hasta el reptil y las aves del cielo, pues me arrepiento del haberlo hecho. Versículos 2 y 13 dice: y miró Dios la tierra, y aquí que estaba corrompido, porque toda carne había corrompido su camino sobre la tierra. Digo pues Dios a Noé: he decidido el fin de todo ser, porque la tierra está llena de violencia a causa de ellos, y aquí que yo lo destruiré con la tierra. Entonces, mi querido amigo, en tanto después del diluvio, Dios dijo a sí mismo que el corazón del hombre sea malo continuamente. Dios nunca iría a destruir todos los seres vivos como había hecho. Eso fue después del diluvio. Si nos vamos a Hechos,
Mire cómo la religión católica y la religión evangélica dan a entender con sus actitudes que Dios es un mentiroso. Génesis 8:22 dice: mientras la tierra permanezca, no cesará la sementera y la siega, el frío y el calor, el verano y el invierno, y el día y la noche. Perdón, es el versículo 21. Después leo el versículo 22 también. El versículo 21 del capítulo 8 de Génesis dice: y percibió Yahweh olor grato, y dijo Yahweh en su corazón: no volveré más a maldecir la tierra por causa del hombre, porque el instinto del corazón del hombre es malo desde su juventud, ni volveré más a destruir todo ser viviente como he hecho. ¿Será que Dios es un mentiroso? Porque Él dice que después del diluvio Él más nunca iría a destruir la tierra, ni los seres vivientes de la tierra. Dios no lo hizo. Dios solo hizo una promesa ahí, de nunca destruir a todos los seres vivos, como Dios también prometió que en cuanto la tierra permanezca, Él permanecerá sobre el cuidado protector, con promesa de fornecimiento de alimento para sustentar la vida en el planeta y nunca cesar. Génesis 8:22 lo dice muy claro. Mientras la tierra permanezca, dice Dios, no cesará la sementera y la siega, el frío y el calor, el verano, el invierno, y el día y la noche. Así que siempre va a haber frutos de alimento. El colapso del universo. Muchos incrédulos religiosos aguardan un colapso cósmico. Infelizmente, cuánta insanidad en la mente de estos incrédulos religiosos. Mateo 24:29 dice: e inmediatamente después de la tribulación de aquellos días, el sol se oscurecerá y la luna no dará su resplandor, y las estrellas caerán del cielo y la potencia de los cielos serán sacudidas. Lo que dice respecto a la profecía, a esta profecía, mi querido, muchos los asocian con la idea de un colapso cósmico resultante de un retorno, de un futuro, o de un retorno futuro de Cristo, contrariando el senso común de aquellos que restringen la interpretación literal de los textos bíblicos. Yahshua no predice la destrucción del cuerpo celeste, ¿sí? del universo, de nuestro sistema solar. La escritura muchas veces trae figuras de lenguaje para expresar un sentido no literal al texto, de manera que solamente puede ser discernido espiritualmente. Sabemos que repetidas veces Yahshua habló por parábola, o sea, por metáfora. Semejantemente, las parábolas de Yahshua es lenguaje figurativo, revela las verdades ocultas del reino de Dios. Entre tanto, no a todos, a los mansos, simples y humildes, trae luz y entendimiento. En cuanto a los orgullosos y rebeldes, que se juzgan sabios, trae más confusión sobre ellos. Mateo, yo le invito a que lea Mateo capítulo 13, de versículos 10 al 17. Lejos de un colapso cómico, los elementos disolviéndose deben ser comprendidos en paralelo con la destrucción de Jerusalén y del templo de los judíos, narrado en los textos de 2 de Pedro capítulo 3, Mateo 24 del 1 al 51, Lucas 21 del 5 al 38 y Marcos 13 del 1 al 37. Aquí la escatología es pactual y no cósmica. Los elementos disolviéndose representan cambios de gobierno y dominio, principalmente la disolución del pacto judaico. Si usted estudia la historia de aquella época, usted se va a dar cuenta de la guerra, la gran tribulación que había en Jerusalén, la guerra de gobiernos, muerto de emperadores, de rey, muerte de generales, una guerra civil en la misma Roma que había. Los ocurrimientos del sol y de la luna apuntaron al fin de la ley de Moisés y del sacerdocio levítico, mi querido amigo, para dar lugar al reino de Dios espiritual. O sea,
la plenitud de la gracia, siendo el propio Señor mediador y sacerdote de un nuevo pacto. Yo le invito a que lea Hebreos capítulo 7 del 11 al 28. La estrella cayendo del cielo se refería a la condenación de Israel por la desobediencia, incredulidad y rechazo a Cristo. Siendo verdadero que la ley inició en ellos, seguramente que también terminó en ellos, mi querido amigo. En ese instante, los israelitas dejaron de ser el pueblo de la alianza, el pueblo escogido de Dios. En el nuevo pacto, la gracia de Dios fue ofrecida a los israelitas y a los gentiles en el nuevo pacto. O sea, no solo a los israelitas, no habiendo más distinción entre los dos pueblos. Yo le invito a que lea Efesios capítulo 2, versículo del 11 al 22. El cumplimiento de la profecía tuvo como marco histórico la destrucción de Jerusalén y del templo en el año 70 después de Cristo. En la ocasión, los mayores símbolos del antiguo pacto eran esos. Con la derrota de la gran revuelta judaica a mediados del año 66 hasta el año 70 después de Cristo, la tropa del emperador romano Vespasiano, sobre el comando de su hijo, el general romano Tito Flavio, futuro emperador, capturó a Jerusalén. Aproximadamente 1.300.000 judíos fueron muertos y otros 100.000 judíos fueron esclavizados. La ciudad quedó en ruinas y el templo de los judíos fue demolido accidentalmente en el incendio, poniendo un fin al culto judaico y a sus rituales y sacrificios. En esa revuelta, en esa gran tribulación, en esa hambruna y destrucción que había dentro de Jerusalén, antes que entrara general Tito, un delincuente llamado Juan, con varios hombres, se hizo dueño del templo de Jerusalén, robando cosas valiosas y después destruyéndolo y quemándolo, mi querido amigo. Por eso yo le invito a que estudie la historia, que hay registro de lo que aconteció en aquella época y hay registro de la venida de Cristo simbólicamente en la mente de sus elegidos. Jacob, al fue demolido el templo, fue quemado accidentalmente por ese Juan, mi querido amigo, por ese delincuente que se encerró en el templo de Jerusalén con varios de sus allegados, de sus pandillas que estaban con él. Entonces, el fin del culto judaico y sus rituales y sacrificios terminaron ahí. Jacob, al interpretar sueño profético de su hijo José, entendió la simbología de los elementos presentes en el sueño, comprendiendo que él y su esposa, figurado por el sol y la luna, representarían gobierno, en cuanto a sus hijos, figurados por las estrellas, representarían el pueblo gobernado. El fin de los siglos no es el fin del mundo global, mi querido amigo. Si nos vamos a 1 Corintios, capítulo 10, versículo 11, dice así: y estas cosas le acontecieron como ejemplo y fueron escritas para amonestarnos a nosotros, a quienes han alcanzado los fines de los siglos. Muchos son aquellos, mi querido amigo, que están siendo engañados con la creencia pagana religiosa de cualquier denominación, católica, evangélica y cualquiera denominación, que el mundo va a acabar en fuego, según ellos. O sea, guerra de países contra países, y ahí viene el final de todo lo que existe, según la religión. Este tipo de evangelio de los evangélicos es llamado del evangelio del miedo, para así aprisionar a las personas dentro de sus jaulas, dentro de sus prisiones y su religión. Mi amigo, mi hermano, nosotros de la gracia de Dios ministramos el evangelio genuino
para que muchos de los elegidos que están todavía ahí engañados vengan y despierten del sueño del engaño y pasen a reinar en vida con Cristo. O sea, que el mismo Dios aquí en la tierra, en los lugares celestiales al cual ya estamos asentados cada uno de nosotros. Efesios 2:6 dice así: juntamente con él nos resucitó y asimismo hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Yahshua. Este mensaje es solamente para aquellos que tienen un llamado de Dios por su maravillosa palabra del evangelio genuino de la gracia de Dios. Vamos a leer aquí una de las cartas del apóstol Pablo, que fue escrita para los elegidos de Dios, los corintios del primer siglo, como ya se lo leí, 1 Corintios 10:1. Note bien que el Pablo escribió ahí en 1 Corintios capítulo 10, versículo 11, escribió diciendo que el fin de los siglos ya había llegado allá en el primer siglo. El fin no es contra la destrucción del planeta Tierra, mas como predica la creencia pagana religiosa. No es ese el fin que se dice ahí. Si usted en toda su vida acreditó realmente que el apóstol Pablo estuviese refiriéndose a nosotros los cristianos 2000 años después, y el fin del planeta Tierra, el retorno de Cristo y el mundo acabado con fuego en el futuro cualquiera de la historia, realmente siento decirle, mi querido amigo, que ustedes fueron mal orientados, fueron engañados, o sea, fueron engañados descaradamente a lo largo de su caminada espiritual. Con seguridad que sí, mi querido amigo. El fin de los tiempos, el fin de la era y el fin de los siglos, que aparece en el texto 1 Corintios capítulo 10, versículo 1, conforme fue traducido bíblicamente en la Biblia, que ustedes utilizan para leer la palabra de Dios, en el griego se refiere al fin del aion, no es el fin del planeta Tierra. El apóstol Pablo se estaba refiriendo a la verdad, el fin de la era mosaica, con sus rituales, con sus ceremoniales, abluciones y sacrificios. Esas cosas, según la ley mosaica, servían como los medios de justificación del hombre delante de Dios en la antigua dispensación. Pablo, en la antigua dispensación de la ley de Moisés, el apóstol Pablo estaba en esta ocasión orientando a los hermanos en Corintio sobre la necesidad de ellos vivir en espíritu y no más en la carne. Una vez que la fe en Cristo una vez más que la fe en Cristo Yahshua son justificados, y por tanto ellos tendrían que tener cuidado de no mezclar las cosas, para no repetir los errores del pueblo de Israel. Los errores que ellos cometieron en el desierto cuando estaban viviendo en los días de la transición, lo que ellos hicieron. ¿Qué fue lo que ellos hicieron? Ellos murmuraban, cometieron inmoralidades, colocaron hasta el mismo Señor en prueba. Aquella generación con seguridad no entraron en el descanso del Señor. Y está registrado esto allá en Hebreos capítulo 3, versículo del 7 al 11. Está registrado. Entonces, de la misma forma que Moisés había guiado al pueblo hebreo en la salida de Egipto para la tierra prometida, Cristo también estaba guiando a la iglesia durante el tiempo de peregrinación por vía del evangelio genuino de la gracia de Dios. Los 40 años de la transición de la ley para la gracia, donde la iglesia debería estar firme, viviendo en el Espíritu hasta el tiempo del refrigerio, donde verían la redención por la sangre de Cristo en su muerte y completando su venida en el año 70 después de Cristo con la destrucción de Jerusalén y su templo. Fue por eso que Pablo advirtió a aquellos hermanos en cuanto a la iglesia estaba en el tiempo de peregrinación de la muerte y la resurrección de Cristo hasta el año 70 después de Cristo. El apóstol Pablo dijo que el fin de los tiempos ha llegado. No era el fin del planeta Tierra, mi querido amigo. No era el fin del mundo cómico con fuego. Fue el fin del viejo pacto. En griego es el viejo aion. La Biblia, a la verdad, no enseña nada
con relación al planeta Tierra con fuego o guerra. No enseña nada de eso. Como enseña la creencia pagana de la religiosidad. El apóstol Pablo, él sabía muy bien de eso. Porque ustedes recuerden, en Efesios capítulo 3, el versículo 2 dice, ya se lo voy a leer. Efesios 3 y el versículo 2. Dice así: si es que habéis oído de la pasa que no veo aquí, de la administración de la gracia de Dios que me fue concedida para con vosotros, está diciendo Pablo ahí. Pablo deja bien esclarecido al respecto de Cristo y su relación con la iglesia, que era una relación eterna y no pasajera. Pablo dijo a él, sea la gloria en Cristo Yahshua por toda la generación, para todos siempre, amén. Entonces vea bien, el apóstol Pablo diciendo que Dios debería, como debe ser glorificado en la persona de Cristo, por la iglesia, por todas las generaciones, para todo y siempre. No era de forma pasajera como la destrucción del planeta Tierra, más de generación en generación. Vea que el apóstol Pablo no podría estar contradiciéndose a sí mismo, hablar esas verdades en relación al reino eterno de Cristo con la iglesia y después decir que el mundo ahí iba a acabar con fuego. No es verdad, Pablo no estaba diciendo eso. Con certeza sería una gran e inmensa contradicción que Pablo estaría realmente en 1 Corintios capítulo 10 versículo 11 de un posible fin del mundo cómico. Mateo 28:20 dice, enseñándola a guardar todas las cosas, o es mandado y aquí que yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Quiere decir Yahshua ahí, que estoy con ustedes todos los días hasta la consumación de los siglos. Tienen que aprender ese lenguaje bíblico. Yahshua dijo para sus discípulos de aquella generación que estaría con ellos, lo que quedasen vivos de esa generación hasta la consumación de aquel siglo, para que se implantase un nuevo pacto, para que se plantase un nuevo pacto, una nueva era todavía en aquella época. Mateo 24:14 dice, y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo para testimonio de todas las naciones, y entonces vendrá el fin. No es diferente cuando Yahshua habla del fin de los tiempos. El fin, algunos años después, estaba cerca de suceder en el primer siglo. Vemos que el evangelio tendría que ser predicado a toda criatura para que el fin viniese. Y realmente el evangelio fue predicado a toda criatura debajo de los cielos, en aquel mundo habitado en el primer siglo. Colosenses 1:23, Pablo lo dice. Si en verdad permanecéis fundados y firmes en la fe, dice Pablo a los colosenses, y sin moveros de la esperanza del evangelio que habéis oído, el cual ha sido proclamado en toda la creación que está debajo del cielo, en cual yo, Pablo, fui hecho ministro. Colosenses 1:20. Pablo está afirmando que el evangelio fue predicado en toda la creación que está debajo del cielo de aquella época habitada. La gran tribulación que aconteció en Israel en el año 70 después de Cristo, indicando también su venida para aquella generación del primer siglo. Ese fue el fin de los siglos que Yahshua y sus apóstoles siempre habló para todos que vivirían en la generación de Yahshua. Por eso que Yahshua habló, no pasará esta generación sin que todas esas cosas acontezcan. Lo dice Mateo 24:34. Él vino y el fin de los tiempos. Vea lo que en Hebreos 9:26 dice, lo invito a que lo lea. La consumación de los siglos fue en aquella época. Yahshua apareció en el fin de los tiempos y el fin de los siglos, o fin de los tiempos, fin de la era judaica, que estaba llegando al fin para dar lugar a una nueva era, a una nueva dispensación, a un nuevo pacto, en el reino inminente de Cristo resucitado, que ahora es mismo Dios. Hoy ya estamos en el reino de Cristo. El reino de Cristo es eterno, que ya vive en nosotros. Gracia y paz para cada uno de ustedes.